miro a la región latinoamericana y veo la siguiente contradicción. Veo desde afuera y como lego una desaparición del centro político, por un lado, que lleva a una fragmentación hacia los extremos, pero sobre todo una fragmentación del escenario político. Estoy pensando en Boric o en Castillo, aunque eso es más viejo, o incluso en Petro, Colombia, un partido bipartidista histórico, un país bipartidista. Y por otro lado veo una región que enfrenta una encrucijada muy fuerte, tiene que ajustar los excesos fiscales de la pandemia, ajustar a la suba de tasas, y tiene que crecer, por otro lado, hace mucho que no mejora sus indicadores, no crece mucho, el mundo se está enfriando, o sea, necesita políticas fuertes, para los cuales siempre uno imagina que necesita un soporte político. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, un poco si la ves panorámicamente de ese modo, y cómo pensás que se van a reconciliar estos dos movimientos, uno más centrífugo y el otro la necesidad de cambios o reformas para salir de una situación que es muy complicada desde el punto de vista de la política económica. Mira, coincido con tu visión de la región. Lo primero que diría es que no es una cuestión ideológica, ¿no? Vos me mencionabas a Boric, podemos tener a Bolsonaro, Petro, digamos, es de un lado y del otro. Lo que se perdió no es tanto el espacio del medio o que esto sea un péndulo, sino que yo creo que realmente estamos yendo a una reconfiguración de la democracia como la conocíamos, una reconfiguración de las sociedades como las conocíamos. Estamos en un momento bisagra y no sabemos cómo va a ser el futuro. Lo que sí creo que estamos bastante seguros es que no va a ser igual al pasado, que no lo tenemos que mirar por el espejo retrovisor. Y tenemos algunas pistas de cómo va a ser hacia adelante. La primera te diría, y podemos hablar de muchas de ellas, pero la primera y para mí la más importante en esto que mencionabas vos, bueno, ¿cómo hacemos en este mundo fragmentado para generar estas políticas fuertes y difíciles que hacen falta? Y vos preguntás, tanto en Argentina como en otros países de la región, cómo se siente la gente, y lo que la gente siente no es tanto odio, temor, ira, es más bien incertidumbre, porque también están sintiendo este momento bisagra que no saben para dónde van a ir. Y yo creo que el momento está para alguien que pueda mostrar un sentido de dirección, de hacia dónde vamos. Ipsos hizo una encuesta global donde le pregunta a la gente qué los hace felices, ¿no? Por supuesto que mencionan salud, dinero y amor, ¿no? Que mi salud esté bien, que mi salud mental esté bien, estar bien con mi pareja, estar bien económicamente, estar entre lo típico que uno esperaría, pero entre las 5 más importantes se cuela una que quizás es más sorprendente, que es que mi vida tenga un sentido. Y yo creo que el desafío que están enfrentando muchos de los líderes de la región no es tanto qué reforma específica van a hacer, sino poder darle un sentido a esas reformas, poder decir para qué y hacia dónde están queriendo llevar a la sociedad. Es tal el vacío existencial que hay de incertidumbre, de no saber hacia dónde vamos, que quienes logran dar ese sentido de dirección tienen mucho espacio para ganar. Ahora, parece perfecto lo que me acabas de decir para marcar algo que me parece que es importante en el contraste del análisis económico o del policy maker y el análisis político. Lo que vos me decís, yo lo traduzco de esa forma. El que pueda mostrar un propósito o de alguna forma introducir un propósito va a ganar la elección. A mí me preocupa el día después. Entonces yo te digo, Boric es un tipo que entusiasmaba, inclusive entusiasmaba a gente de centro izquierda, gente de centro, y se enfrentó con esa fragmentación y no está tratando de generar algún espacio moviéndose un poco hacia el centro. Nadie sabe muy bien cómo va a terminar, y de hecho me interesaría que me dijeras cómo va a terminar. O sea, si va a fracasar y viene su némesis de derecha, si va a fracasar y vuelven los viejos que se están armando pero todavía no tienen volumen, no sabemos. A mí me interesa, dado que tenés que hacer tantas cosas, esta persona, este proyecto, si querés, por fuera de los partidos tradicionales, este proyecto individual, ¿cómo hace después para meter todas estas políticas que ya eran difíciles en un sistema bipartidista? Bueno, yendo a lo de Boric, yo creo que todavía le queda un montón de tiempo por delante, ¿no? Y no diría que ya está fracasado, digamos, me parece que todavía tiene mucho tiempo y capital político para rearmarse. Tampoco diría que
esto necesariamente darle un sentido a la gente tiene que ser extrapartidario. Se puede hacer perfectamente dentro de los partidos, incluso dentro de partidos tradicionales, dándole una nueva impronta a esos partidos. Ahora, ¿cómo hacemos para hablar de estas reformas profundas, que es el típico conflicto que hay en una campaña electoral? El conflicto falso para mí entre la poca profundidad de la campaña, que es solo un eslogan, ¿no? Y dice, bueno, rápido tenemos que decirle una elección a la gente, y los policy makers, los equipos técnicos que dicen, hablemos de sustancia y de política. Vos sabés que en los últimos tiempos se hicieron muchos estudios de cuánto tiempo la gente puede retener la atención, ¿no? Entonces están todos estos estudios internacionales que dicen la nueva regla son los 8 segundos, ¿no? Y por eso también muchas de las aplicaciones te dicen los spots de 8 segundos, porque eso es lo que, 7, 8 segundos es lo que la gente es capaz de retener. Ahora, eso es falso y está comprobado que es falso. ¿Cómo se explica entonces que el fin de semana, persona como yo, hayamos podido pasarnos 6 horas mirando Game of Thrones, un episodio tras otro episodio sin parar, en historias que son tremendamente complejas, con miles de personajes que van y vienen en el tiempo? Se explica porque por alguna razón eso que yo estoy viendo me resultó relevante. Tocó una cuerda emocional, pero también me resultó relevante. Y yo creo que el desafío del policy making hacia adelante es, por supuesto, dar un sentido, como decíamos, pero también encontrar una relevancia en esas políticas públicas. Hace poco Macron hizo un discurso muy interesante para leer, y hay otros líderes que están diciendo cosas parecidas. Algo de eso se está escuchando incluso en la campaña de este año en Estados Unidos, que se terminó la era de la abundancia, ¿no? De 3 abundancias. Sí, pero como diríamos, bueno, el sangre, sudor y lágrimas del 2022. Más bonito, más fino que Churchill, pero el mismo punto. Sí. Pero en el mismo punto. Entonces, la gente no tiene espacio, lo que se decía durante mucho tiempo, veremos cómo le va, ¿no? Pero no tiene espacio para las malas noticias. Sí tiene espacio, pero tiene que tener una relevancia para ellos. Tenemos espacio para la profundidad, tenemos espacio para la complejidad. De hecho, la complejidad puede atraer mucho más que una idea simple, siempre y cuando logremos conectar con algo que sea relevante para las personas. Pero Macron ganó, tenía mucho peso dentro del sistema político. Ganó, dadas las particularidades de Francia, cuando ganó, incluso ahora menos, de hecho es más débil, pero tiene legisladores, tiene un partido improvisado, pero un partido que finalmente tenía muchas posiciones. Cuando yo veo la fragmentación y pienso del lado del policy maker, del hacedor de políticas, digo, bueno, suponete que esta persona haga la campaña y sea más o menos honesta, y aparte encuentre la forma de rockear un mensaje que no es particularmente atractivo, y después llega al poder y tiene una fracción muy pequeña del voto y del sistema político y de los representantes. Mi temor es que la fragmentación debilite al momento de hacer las políticas, y esa es un poco la pregunta. O sea, el día después, cuando vos decís, bueno, ahora toca hacer todo eso que les conté, y resulta que la mayoría está llena de puntos de obstrucción, de puntos de veto, porque tu partido, tu idea o tu grupo es relativamente pequeño. No porque no sepas cómo hacerlo, sino porque la fragmentación, vos sos un fragmento en un sistema fragmentado. ¿Eso pensás que incide o no en la posibilidad de éxito? Seguro que incide, pero podríamos pensarlo al revés también, digo. Si vos pensás el famoso gridlock, por ejemplo, de Estados Unidos que te habló, pues me es un poco más cercano, de tener 2 partidos fuertes que pesan más o menos lo mismo, que se cancelan mutuamente. Ninguno de los empate dos, obstructivo, digamos. Sí. Ninguno de los dos permite avanzar. Vos podrías pensar que si esto está fragmentado y hay una multiplicidad de intereses, capaz que cada acuerdo te cuesta mucho más, pero no está garantizado que vos no vas a poder avanzar, porque podrías, en teoría, podrías recombinar. Digo, no sé cuál es la respuesta, porque depende mucho de la configuración y de cómo se paren y cuán cerca o lejos se sientan que están los diferentes actores de acceder al poder, ¿no? Pero creo que no necesariamente un sistema es facilitador de poder hacer las políticas públicas. De hecho, yo creo que gran parte de los problemas que estamos teniendo hoy, gran parte de las dudas que hay sobre la democracia, es la falta de resultados pragmáticos que ha tenido para muchos de los ciudadanos. Aumento de la inequidad, bueno, un montón de cosas que vos conocés mucho mejor que yo. Entonces, este sistema, así, con 2 coaliciones fuertes, bueno, no ha logrado resolverlo. Ahora, yo no sé si un sistema fragmentado sería mejor o sería peor. No sé, no estoy tan segura de que esa sea la respuesta. Veo
la complejidad y creo que requiere mucha más habilidad, mucha más inteligencia, es mucho más dinámico. También creo que podría ser una oportunidad de salir de este empate. Exacto. Se habla mucho de... Hay gente que sostiene que la sociedad argentina se ha ido corriendo por la simple característica pendular hacia la derecha, siendo que tenemos un gobierno que supuestamente ocupa centro-izquierda o la izquierda. Y que algunos discursos, y ahí hay algunas figuras, Milei, pero no solo Milei, algunos discursos que antes eran políticamente incorrectos se han vuelto más aceptados y que incluso hay como una voluntad del votante argentino a votar cosas que antes no votaba. Que hay un corrimiento en términos ideológicos de contenidos programáticos. Vos sos la experta, vos mirás todo eso todo el tiempo. ¿Existe algo así? ¿Cuál es la naturaleza? Si es que efectivamente existe y no es una construcción mediática, tal vez. Lo que seguro hay es un deseo de cambio muy grande. A nivel global, más de 2/3 de la gente quiere cambio. En Argentina es prácticamente unánime, arriba del 80%. Casi 2/3 te dicen que quieren un cambio radical en la Argentina. Eso es enorme. Eso comparalo con cómo estaba cuando asume Macri en el 2015 con una campaña de cambio. Ese era un cambio light. Ahora quieren un cambio de verdad. Cuando vos rascás en el cambio, ¿ellos qué interpretan como cambio? ¿Qué piensan que es el cambio? Penalizar a todos los que me trajeron hasta acá hicieron que mi vida sea miserable. O sea, mandar políticos en cana. No necesariamente en cana, digo, pero penalizar los que sufran lo que yo vengo sufriendo, que tengan que perder alguna vez ellos, que no siempre tenga que perder yo. Pero más allá de esa revancha en términos de políticas positivas, ¿hay algo o en todavía no? En términos de políticas positivas, entonces voy a lo tuyo que decía, ¿cómo venimos gobernados por la izquierda en un país como Argentina? Por eso también creo que quien piensa esto en términos de derecha e izquierda se equivoca. En Argentina, ir en contra del status quo, ir en contra de querer un cambio, tiene que ser necesariamente en contra de la izquierda, porque viene gobernando en la época de los Kirchner, en la época de Alberto Fernández, e incluso la moderación que tuvo y el gradualismo del gobierno de Mauricio Macri. No fue un gobierno de derecha y cómo gobernó Macri es muy diferente de lo que él está diciendo ahora que haría como gobernante en muchos aspectos. ¿Vos lo ves como un gobierno de centro, el de Macri? No, más de centro-derecha, ¿no? El próximo o el anterior. No, el anterior. El anterior. El potencialmente Vos dijiste, próximo. no fue un gobierno de derecha, vos lo ves como un gobierno de centro-izquierda. De centro-izquierda. En algunas medidas por su coalición. Centro-izquierda, sí. Y entonces, vos acordate, cuando él gana en el 2015, justo antes de asumir, él tiene un par de, volviendo a lo de las campañas, pero él tiene un par de spots donde dice... ¿Qué tiene que hacer? Él tiene que reasegurar, porque la gente quería un cambio, pero no tanto cambio. ¿Por qué? Porque el gobierno de Cristina no había terminado de explotar. Y en la cabeza de la gente, incluso en el 2019, la gente seguía diciendo con Cristina vivíamos mejor. Y ella lo sigue reivindicando hoy. El otro día cuando dio su discurso después del pedido de condena contra ella dice, lo que nadie no puede decir es que en mi gobierno se vivía peor que ahora. Entonces, ellos siguen reivindicando esa bandera que es cada vez más difícil de reivindicar. Pero lo que yo digo es, esto, como es un giro en contra de lo que se venía haciendo, es un pedido de cambio, bueno, vamos en contra de esto, pero no es ir a abrazar las ideas de derecha. De hecho, vos dijiste una palabra que para mí da en la clave de lo que la gente está buscando, que tiene que ver con decirlo políticamente incorrecto. ¿Por qué decirlo políticamente incorrecto? Porque como los políticos son los que me trajeron hasta acá, los que arruinaron mi vida y no les creo nada de lo que me van a decir, si dicen algo políticamente incorrecto, significa que están diciendo algo en contra de sus propios intereses. Y si dicen algo en contra de sus propios intereses, claramente lo tienen que estar pensando de verdad y por eso yo les puedo creer. ¿Cómo hago para tener un discurso que sea a la vez realista o racional y que capture la atención? ¿Existe ese discurso o es un juego perdido? No, sí, claro que existe. Mira, yo hace poco miraba, no sé si lo miraste, pero el documental de Shimon Peres, ¿no? Y yo creo que el discurso necesita también una audacia a imaginarse las cosas que los demás no pudieron imaginarse. Yo creo que tendemos a pensar de vuelta, a mirar con el espejo retrovisor cómo se hicieron las cosas hasta ahora. Y creo que parte va a tener que ver con la sorpresa, poder sorprender a la gente con una solución alternativa, diferente, tratar de buscar
no sé si ideas creativas es la forma, pero tratar de pensar las cosas de una forma distinta que a la gente la sorprenda y los saque de ese molde que tienen prefijado. Cuando a la gente vos les explicás, pero le explicás de una forma relevante para ellos las políticas que vas a hacer, nunca vas a lograr el acuerdo absoluto, por supuesto, pero podés ir logrando gente que te vaya acompañando en el camino, en los diferentes tramos de tu camino. Lo que no existe más en la política, pero ni acá ni en ningún lugar del mundo, es el acompañamiento ciego, porque la gente ya no es así, la gente ya no estudia una carrera por 20 años, ya no tiene un trabajo por 20 años, ya no está casada por 20 años, ya, porque la gente, el mundo es mucho más dinámico. Entonces, ese es el clic que tenemos que hacer, de realmente entender que podemos lograr gente que nos acompañe en el camino, pero no va a ser siempre la misma gente en todos los trechos del camino. Y hace la política mucho más compleja y mucho más difícil, porque las alianzas, bueno, hay que barajar y dar de vuelta todo el tiempo. Sobre eso podríamos hacer toda otra entrevista, pero lo vamos a dejar para la próxima ocasión. Así que muchas gracias, Ana, por haber estado acá. Gracias a vos, Eduardo, un placer.